Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. 7 de diciembre del año 2022, estamos aquí en vivo en FM Amadeus 91.1, iniciando el último mes del año en este segundo año del ciclo de Segunda Convocatoria. Doctor Gustavo Griffi, ¿cómo le va? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda? Bien, acá bárbaro, afuera con calor, 33 grados en este momento, no cesa el calor intenso de los últimos días en la ciudad de Buenos Aires, la capital de la República Argentina, y parece que se va a extender también hacia el fin de semana largo. Mañana ya estamos con feriado, Inmaculada. Me parece que se hablaba Concepción. De lluvia el viernes a la noche. ¿Ah, sí? Pero no sé si va a traer un cambio Va a aumentar la de temperatura. Bueno. 19.04, un saludo a Ricardo Piñero en los controles. Estoy acá frente al micrófono para que se escuche bien, porque si no, después me critica nuestro operador Manos Mágicas. Doctor, si le parece, primero vamos a saludar a los compañeros que inteligentemente deben estar o en sus casas, en sus oficinas. En la pileta. O en la pileta. El doctor Bregman debe estar en un tachito con agua, mire, mojando las patitas en un tachito con agua. Yo creo que sí, que está en esa posición. Claro. Por supuesto con las botas, con los pantalones remangados para no mojárselos. Sí. ¿No? Pero si le parece, aparte de saludarlos, a los doctores Areitio, que debe estar seguramente gozando de algún conjunto inmobiliario en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, con su familia. Tendría que venir a hablar hoy, entonces. Tendría que venir a hablar hoy. Tendría que venir, aunque sea. Y también, como bien dijo, al doctor Héctor Bregman y al doctor Hugo Milione, que dijo, voy, no voy, vengo, hablo, no hablo. Bueno, está complicado. Pobre doctor, déjelo. Bueno, pero si le parece, pasamos los medios de contacto no, con el Foro de Abogados y con la radio para que se comuniquen los oyentes. Muy bien, modos de contacto con el Foro. Nuestra página web www.forodeabogadosph.com.ar, nuestro mail forodeabogadosph@gmail.com, Facebook Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, en Twitter e Instagram @forodeabogadosph. Vamos a recordar las líneas de contacto directo de la radio por si nos quieren dejar algún mensaje para la parte de la maratón de preguntas y respuestas. Las líneas directas son 4300-0114 y el 50-31-9801. Bien. También vamos a hacer referencia al WhatsApp, que es el 11 23 95 1992, por si nos quieren dejar algún tipo de mensaje. Muy bien, está ahí abierta la computadora con el WhatsApp web, así que por lo tanto estamos atentos a cualquier mensaje, en lo posible de texto, para evitar tener que oírlos, y esto dificulta la posibilidad después de trasladarlo a la audiencia. Nos escuchan como siempre a través de la web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. También pueden escuchar este programa a partir de las 20 horas, un poquito más hacia adelante, en la pestaña del sitio web de la radio, www.radioamadeus.com.ar, en Segunda Convocatoria. Allí van a encontrar, como decía, después de las 20 horas, este programa y también gran parte de los programas de nuestro ciclo, especialmente de un año hacia atrás, que están guardados allí para que ustedes puedan consultarlos, revivirlos, escucharlos por primera vez, por supuesto. Siempre se van a enterar de lo que tratamos previamente, hacia el fin de semana anterior, por medio de nuestro Facebook, el Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. También nos escuchan, por supuesto, en directo, como siempre, a través del dial y también a través de la app de la radio, que es Amadeus. La bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de las dos versiones. La app de la radio se escucha muy bien, con alta fidelidad. No recuerdo qué número de programa, pero vamos por el 80. Mal, doctor.
pasamos ya los 85, o sea que ya estamos más que octogenarios en este tema. Entramos en el último mes del año y en el último mes también de nuestro programa, pero, como avisamos la semana pasada, nos tomamos un receso en enero, dejamos descansar a la audiencia, a Ricardo, a las autoridades de la radio, pero como nos renovaron el contrato y nos pidieron por favor que volvamos, el 1 de febrero estamos nuevamente aquí, siempre los miércoles de 19 a 20. Doctor, creo que está hecha toda la presentación. Por lo tanto, me parece que cree bien. Muy bien, vamos a lo nuestro. El tema central en segunda convocatoria. Volvemos sobre el tema de los conjuntos inmobiliarios, doctor Griffi. Hacía bastante que no tratábamos estas cuestiones. Siempre hay mucha audiencia que, aunque viva en la ciudad de Buenos Aires, bueno, la audiencia vive en muchos lados, en la provincia, en la AMBA, y por internet lo pueden escuchar en todas partes del país y del mundo, pero aunque viva en la ciudad de Buenos Aires, mucha también tiene siempre su casita de esparcimiento, de descanso en alguno de los conjuntos inmobiliarios del Gran Buenos Aires. Y hoy vamos a hablar, entre otras cosas, sobre la diferencia, para empezar, entre las urbanizaciones en general y los conjuntos inmobiliarios que están regulados específicamente a partir del año 2015 en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. En sentido general, podemos decir como introducción al tema, el verbo urbanizar alude a la acción de convertir en poblado una porción determinada del territorio de una jurisdicción o prepararlo para ello, abriendo calles y vías de circulación, dotándolas, por supuesto, de todos los servicios, iluminación, pavimentos, red de cloacas, aguas corrientes y demás servicios esenciales de uso común para las personas que allí se radiquen. Con lo cual, urbanización es el resultado o consecuencia de tal actividad que definíamos con el verbo urbanizar. Ahora bien, las urbanizaciones pueden dividirse desde un punto de vista estrictamente técnico y con independencia de la normativa y de las exigencias que pueden determinar las distintas demarcaciones en las llamadas urbanizaciones abiertas y cerradas. Bueno, su palabra o las palabras propiamente lo indican. Las primeras se refieren a la creación o instalación de nuevos núcleos urbanos o la reestructuración y ampliación de los ya existentes, proyectados, fomentados y desarrollados por el propio Estado local, que involucra por igual la acción conjunta y mancomunada de las provincias y los distintos municipios o comunas que las constituyen, y en las zonas previamente establecidas para tales efectos. Los fines de estas urbanizaciones exceden los usos residenciales, pueden extenderse también a actividades de servicios, producción, abastecimiento, siempre compatibles con las áreas donde se desarrollen tales núcleos. Son urbanizaciones de acceso libre, las abiertas, sin limitaciones espaciales preestablecidas, y sus calles y vías de circulación pertenecen al dominio público estatal del municipio en cuyo territorio se instalen. Por su parte, y ya lo dejo a usted, doctor, para que continúe con el tema, las segundas, es decir, las urbanizaciones cerradas, presentan las notas opuestas a las que recién comentábamos, a saber que son objeto de un plan urbanístico especial, por no constituir en sí mismas un núcleo urbano común o abierto, o por no instalarse en áreas propiamente urbanas, que a instancias de los propios interesados en conformarlas, habitualmente una empresa o un conjunto de ellas que acomete el desarrollo, la promoción y la comercialización de estos proyectos inmobiliarios, deben ser aprobadas por la autoridad pública competente. Como condición de su existencia, deben ser, como decíamos, aprobadas tanto en su conformación en el espacio en que utilizan para su instalación, con un cerramiento perimetral y con una trama de circulación interna que pertenece al dominio privado de los promotores y titulares de los predios involucrados, también porque sus fines son residenciales o pueden combinarse con otras apetencias o necesidades particulares de las personas que en los hechos resulten adquirentes de las unidades que la integran. En síntesis, las urbanizaciones cerradas se caracterizan por ser área de extensión terminal territorial limitada, de uso diverso, sea o no residencial, que no conforman en sí misma un núcleo urbano y que están por ello sometidas a un plan urbanístico especial aprobado por la autoridad administrativa materialmente competente.
Esto es lo que es una urbanización. Ahora, ¿cuándo esto se transforma en un conjunto inmobiliario? Bueno, a ver, justamente lo que tendríamos que hacer un poquito referencia, que me parece que es también interesante remarcarlo, aunque lo hemos dicho muchas veces, es que el tema de los conjuntos inmobiliarios está específicamente establecido en el Código Civil Unificado del año 2015, a través de su título sexto. Es decir, previamente no teníamos una referencia legislativa tan específica, dependía un poco de las reglamentaciones y de las normativas propias de cada una de las jurisdicciones locales, ¿no? Entonces ya ahora tenemos un apartado específico que es como un derecho, digamos, real especial de propiedad horizontal dedicado al tema de los conjuntos inmobiliarios, y en el artículo 2073 tenemos el concepto del conjunto inmobiliario. Y hace referencia de la siguiente manera: son conjuntos inmobiliarios los clubes de campo, barrios cerrados o privados, parques industriales, empresariales o náuticos, o cualquier otro emprendimiento urbanístico independiente. Y acá estamos utilizando el término que usted estuvo haciendo también un poco referencia, doctor, del destino de vivienda permanente o temporaria, laboral, comercial o empresarial, que tengan comprendidos asimismo aquellos que contemplan usos mixtos con arreglo a lo dispuesto en las normas administrativas locales. Después, en el artículo 2074 tenemos las características, y las características son de alguna manera lo que termina de cerrar este concepto de conjuntos inmobiliarios, con lo cual nos vamos a dar cuenta que podemos tener, emprendimientos urbanísticos que exactamente no sean conjuntos inmobiliarios dentro de la característica propia que tienen que tener. Dentro de estas características que establece el artículo 2074, hacemos referencia a que son elementos características de estas urbanizaciones los siguientes: cerramiento, partes comunes y privativas, estado de indivisión forzosa y perpetua de las partes, lugares y bienes comunes, reglamento por el que se establecen órganos de funcionamiento, limitaciones y restricciones a los derechos particulares y régimen disciplinario, obligación de contribuir con los gastos y cargas comunes, y entidad con personería jurídica que agrupe a los propietarios de las unidades privativas, las diversas partes, cosas y sectores comunes y privativos, así como las facultades que sobre ellas se tienen, son interdependientes y conforman un todo no escindible, lo cual forma parte de la característica esencial que tiene que tener justamente lo que es un conjunto inmobiliario, ¿no? Con lo cual justamente podemos tener determinados, determinadas áreas urbanizadas que no necesariamente estén incluidas dentro de este concepto que podemos encontrar como conjunto inmobiliario. Es importante también tener en cuenta, lo hemos enunciado en otros programas, que es, entre otras de las diferencias con la propiedad, con el derecho real de propiedad horizontal común, que es el que habitualmente transitamos, los edificios y demás, o que conocíamos a través de la ley 13.512, los conjuntos inmobiliarios tienen la particular característica de que sus unidades o partes privativas no deberán estar necesariamente edificadas o construidas. Correcto. Pueden evaluar las tres etapas. Claro. La etapa de que ya estén construidas, de que esté proyectada su construcción o que estén en construcción. Cosa que es obviamente justamente como estás remarcando, Jorge, una diferencia importante, ¿no? Inclusive de este artículo que hemos leído, el 2074, si lo viéramos en más detalle, vamos a ver que hay cosas que son muy similares a la propiedad horizontal, vamos a decir, ordinaria, y hay otras que no, que son netamente diferentes y que hacen a la característica propiamente dicha de lo que son los conjuntos inmobiliarios. Claro. Se habla de una doble, un doble estándar o una doble... Marco legal. Sí, correcto. Marco legal, una doble exigencia legal, precisamente, o un doble marco legal donde funcionan los conjuntos inmobiliarios. Correcto. Porque por un lado está, por supuesto, como bien dijimos, la normativa, el reglamento de propiedad horizontal, porque ahora los conjuntos inmobiliarios deben ser estructurados bajo el sistema del derecho real de propiedad horizontal
especial, y después Correcto. vamos a hacer esa diferenciación que establece la propia ley, pero además el derecho público tiene influencia importante, ¿no es cierto? Correcto, así es. Por eso habíamos hecho referencia de alguna manera que también tenían que encontrarse adaptados a la norma propia de la jurisdicción local. Es decir, la jurisdicción local le va a determinar dónde puede existir un conjunto inmobiliario o un, digamos, o un cerramiento urbano, Claro. quizás determinadas características que tenga que tener el mismo, qué área puede ocupar o qué tipo de perímetro tiene que tener, es decir, determinadas circunstancias que van más allá de las propias constitutivas que puedan establecerse en el reglamento que pueda tener ese conjunto inmobiliario, o inclusive las que eventualmente menciona el Código Civil, Claro. que si lo leemos a lo largo de todo el apartado que hace referencia a conjuntos inmobiliarios, vamos a ver varios artículos que permanentemente están haciendo referencia justamente a la facultad de la jurisdicción local, que es un poder público, digamos, específico y que no ha sido delegado. Claro. Con lo cual tienen la obligatoriedad también de su cumplimiento. Eso es lo que se llama duplicidad normativa. Es decir, por un lado tenemos la ley, las leyes de fondo del Código Civil, concretamente el título 6 del libro cuarto del Código, que corresponde a la creación del Instituto del Conjunto Inmobiliario como derecho real, pero además siempre esto va a estar sometido a cuestiones de índoles administrativas en respecto a lo que es el derecho público provincial vigente, inclusive el derecho público local de la jurisdicción del municipio donde se encuentren esos conjuntos inmobiliarios. Van a encontrar, por supuesto, normativa previa al código, que regulaba, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires a través de decretos, estas cuestiones para dar una suerte de ordenamiento al sistema, incluso también a la utilización del suelo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta en cuanto a esa duplicidad normativa. Ahora, por otro lado, hablamos del 2073 como concepto del conjunto inmobiliario, 2074 como características que deben cumplirlas. Esas características establecidas no son taxativas, son enunciativas, pero son el mínimo necesario como para que pueda constituirse un conjunto inmobiliario. Ahora, por otro lado, el código da una solución para ver cómo encajan los anteriores llamados conjuntos inmobiliarios o country, clubes de campo, urbanizaciones, con la novedad que trae el código. Entonces, en el 2075 es donde el código dice cómo se deben someter ahora, a qué se sujetan los conjuntos inmobiliarios de acuerdo a la necesidad de constituirse bajo el régimen del derecho real de propiedad horizontal especial. Correcto, así es. A ver, ¿qué le parece con respecto al 2075? Sí, bueno, como estás haciendo referencia, Jorge, este artículo específicamente, cuando hace referencia a este doble marco legal, está haciendo justamente, textualmente dice, los conjuntos inmobiliarios preexistentes que se hubiesen establecido como derechos personales o donde coexistan derechos reales y derechos personales se deben adecuar a las previsiones normativas que regulan este derecho real. Ahora, esto ha sido motivo de bastante debate, ¿verdad? Es decir, de hecho algunos han planteado que eventualmente esta parte puede ser eventualmente inconstitucional y ha habido mucho debate si de alguna manera corresponde o no la obligatoriedad, por supuesto, de los preexistentes, no de los que vayan a constituirse, que sin ninguna duda tienen que de alguna manera someterse ya a la normativa que está previamente vigente, ¿no? Claro que sí. Es decir, que los nuevos conjuntos inmobiliarios exclusivamente van a entrar en la órbita de los llamados derechos reales especiales. No hay otra posibilidad. La discusión está con los anteriores, aunque bueno, ya inclusive en la ciudad de Buenos Aires hemos dado cuenta de ello en varias oportunidades. Existe normativa de la Inspección General de Justicia para adecuar lo que eran las antiguas o actuales sociedades o asociaciones con forma de sociedad que regían, administraban, regulaban esas anteriores clubes de campo, urbanizaciones, complejos urbanizados, etcétera. Es decir, todo ello va a tener que adecuarse, ya sea de una manera funcional, operativa, o de una manera de reestructuración legal. Ahora, lo que voy a decir lo voy a decir, por supuesto, de una manera
jocosa, digamos, ¿no? Sí. No me considero tan soberbio como para referirlo de una manera tan específica, pero quien redactó este artículo no sé si hubiese aprobado algunas materias en la Facultad de Derecho. ¡Epa! Generalmente cuando establecemos algún tipo de requerimiento de intimación, fijamos términos y sanciones por incumplimiento. Acá no hay ni plazo ni sanción. Exactamente. Eso es a cierto. eso me refiero. O no será, creo que por ahí fue un guiño, no creo que lo hayan hecho por No, ignorancia. por eso dije Fue que un lo guiño. dije Fue un guiño para decir, bueno, háganlo, pero no lo vamos a apretar en el tiempo ni lo vamos a sancionar si no lo hacen. Sí, la reglamentación lo puede hacer como lo hizo aquí la IGJ a través de las resoluciones del 2020. Bueno, ¿no también ha sido motivo de mucha discusión, ¿no? Si poseía esa facultad como para, de alguna manera, casi modificar de hecho lo que establece el código. Si le parece, ahora pasamos a las cosas y partes necesariamente comunes, ¿no? Para diferenciarlas de las partes privativas dentro de un conjunto inmobiliario. Acá hay similitudes con la propiedad horizontal común, tradicional, y diferencias importantes también. Correcto. Así que, si por lo tanto, si le parece, a partir del 2076 vamos viendo estas cuestiones para ilustrar a la audiencia y también ilustrarnos nosotros. Pero cómo no. Bueno, artículo 2076. Cosas y partes necesariamente comunes. Son necesariamente comunes o de uso común las partes y lugares del terreno destinadas a vías de circulación, acceso y comunicación, áreas específicas destinadas al desarrollo de actividades deportivas, recreativas y sociales, instalaciones y servicios comunes, y todo otro bien afectado al uso comunitario, calificado como tal por el respectivo reglamento de propiedad horizontal que regula el emprendimiento. Las cosas y partes comunes, cuyo carácter de comunes o propias no están determinadas, se consideran comunes. Ese es el principio de comunidad. Sí, que también lo tenemos en lo que es propiedad horizontal. Claro, y acá igual. Hay algo que ya me está llamando la atención. Cuando nosotros hablamos de un edificio, en la propiedad horizontal, vamos a decir ordinaria, sabemos que prácticamente, salvo lo que específicamente esté establecido como privativo, todo es común. Claro. Ahora, cuando yo leo este artículo, me da la impresión que hay partes que pueden no ser comunes, no sé si llamarlas tampoco privativas, ¿no? Porque si específicamente estoy haciendo referencia a todo lo que es la vía de comunicación, vía de circulación, etcétera, etcétera, quiere decir que hay otras áreas que a pesar de formar parte del conjunto inmobiliario, no son consideradas específicamente comunes. Como por ejemplo, la de esparcimiento o las de esparcimiento están considerados también comunes. ¿Cuáles serían entonces? Y podría ser algunos sectores del predio que, si bien no estén destinados a esparcimiento ni tampoco a circulación, puedan tener, no sé, vamos a suponer una función en una de esas de ventilación no sería el término exacto, ¿no? Pero quizás estético, por ejemplo, ¿no? También de cierta funcionalidad, porque ahí nos indican, por ejemplo, como sí se hace en la propiedad horizontal común, que son comunes los cimientos, los muros maestros. Correcto. No se habla de los techos, 2041, los ascensores, si hay ascensores, los montacargas, las escaleras, los vestíbulos. Es una particularidad. Sí sabemos que las vías de acceso y circulación interna son comunes. Normalmente las áreas de esparcimiento también, pueden haber servidumbres con otros conjuntos inmobiliarios, pero el principio es que es común. Obviamente que el reglamento de propiedad horizontal determinará que las unidades funcionales se erigen en lo principal, esto también está claro, es parecido a la propiedad horizontal común o clásica. ¿Por qué? Porque el sistema cambió. Antes, a través de la ley 13.512, se podía colegir que el principio era lo comunitario. Y de ahí se desprendía que los propietarios o los copropietarios o los condominios, como decía la ley, de las unidades funcionales, bueno. Pero acá está claro que el sistema, tanto en la común como en la especial, pero muy remarcadamente en la propiedad horizontal especial, lo principal es la unidad funcional. En ella se erige el eje o el centro del sistema, siendo las cosas comunes lo accesorio. Correcto. Eso me parece importante tenerlo en cuenta. Y con respecto a las partes privativas, ¿alguna característica disímil o diferenciada con lo que podemos ver en la propiedad horizontal común? Y sí, tenemos algunas diferencias. Si hablamos, por ejemplo, del artículo 2077, que es justamente el que hace referencia a eso,
Dice, la unidad funcional que constituye parte privativa puede hallarse construida o en proceso de construcción, ahí ya tenemos eso es lo que dijimos. Una diferencia, y debe reunir los requisitos de independencia funcional según su destino, hasta ahí diría que tenemos algo en común. Ahí es común. Y acá podemos encontrar la diferencia importante, y salida a la vía pública, por vía directa o indirecta. Y hay algo también muy importante, en la propiedad horizontal común, bueno, por lo menos hasta la 13.512 seguro, a partir de la sanción del Código Civil y Comercial, podría estar en discusión si esto lo trabajamos a través del derecho real de superficie, donde está la posibilidad de que la superficie de un edificio sometido al régimen de la propiedad horizontal, es decir, el piso, el terreno, no sea común de todos los copropietarios o comuneros. Lo cierto es que el principio en la propiedad horizontal común es que entre las cosas comunes, lo enumera inclusive el código, se encuentra el terreno sobre el que se asienta el edificio, sobre el que además se constituye el derecho real. En cambio acá, no. Los lotes, los terrenos, los pisos, las superficies, son propias de los es una diferencia muy importante. Es muy importante. Es decir, todo, acá ya no hablamos del cubo de aire, ahí es todo. No, es otra cosa. Es toda la estructura, con lo cual también la posibilidad del uso del subsuelo también cambiaría la situación, por supuesto, siempre y cuando eso no esté vedado por alguna norma en particular o implique alguna alteración del sistema o, por ejemplo, dañar cañerías que corresponden o al complejo o al municipio que las ha extendido a los fines de poder dar los servicios al conjunto inmobiliario. Pero eso es un tema muy, muy, muy importante que hay que tener siempre en cuenta en cuanto a qué diferencian las cosas, cómo se diferencian las cosas privativas de las comunes. ¿Qué otra cosita le parece que podemos enumerar, Jair, para ir cerrando esta primera parte del programa con respecto a los conjuntos inmobiliarios, más que nada distinguiéndolos del derecho de propiedad horizontal clásico? Que visitantes, familiares, amigos. Ahí me parece que tenemos una diferencia importante. Y dentro de las obligaciones, que es común, el pago de las expensas en ambos, vamos a decir, institutos, acá tenemos quizás la posibilidad de, aparte de un pago especial por el servicio, con lo cual las cargas son diferentes, pueden ser diferentes. Exactamente, que estará en función de la utilización o no de esa área recreativa, o etcétera, etcétera. Tiene cancha de tenis, puede tener cancha de golf, puede tener, alguno puede llegar a tener toda la parte de caballeriza, digamos. Sí, no me sale claro, bien la palabra, sí, pero sí, bueno, pero, o para el hipismo, para la práctica de la equitación. Equitación, ese sería el término. Entonces ahí me parece que tenemos una diferencia bastante importante en lo que se refiere al tema de la obligación de los propietarios, y eso va de unido también con quizás la posibilidad más, no sé si tampoco es correcto el término, pero más reconocido, la posibilidad de sanciones o multas en el caso de incumplimientos que por no están en la propiedad horizontal. Por lo menos no están manifiestamente establecidas en la norma, ¿no? Así es, correcto. Eso también sería una de las diferencias importantes a tener en cuenta, y simplemente para dejarlo, lo hemos tratado en alguna oportunidad, para dejarlo sentado, precisamente estas características diferenciales en cuanto a las cargas, a las contribuciones y al pago de las expensas comunes, también influye, de acuerdo a cómo esté estructurado, o influía por lo menos de acuerdo a vaivenes de la jurisprudencia antes y posteriormente al Código Civil y Comercial, en cuanto a la ejecución de esas expensas, ¿no es cierto? Correcto. Hubo discusión, ahora parecería que se va zanjando un poco la cuestión esta, pero lo cierto es que hubo posiciones, por un lado, que reconocían la posibilidad de la ejecución, e inclusive la creación de los títulos ejecutivos de acuerdo a los estatutos de esas sociedades o asociaciones, cuando los conjuntos estaban estructurados
mezclando derechos personales con derechos reales, y después cuando se sancionó el código diciendo que bueno, si no se estructuraban de acuerdo al sistema de la propiedad horizontal, no podían ejecutar las expensas de la manera que se hace habitualmente en la propiedad horizontal, sino que deberían ir por otra vía. Bueno, hemos comentado en su momento un fallo que trató de ir zanjando, no hace muchos meses, esta cuestión para decir, bueno, mire, sea como fuere, hay que llevar adelante la ejecución de las expensas por esa vía rápida y sencilla, porque el carácter alimentario es el mismo para el conjunto inmobiliario como para un edificio sometido. Sí, eso al lamentablemente régimen de la no propiedad siempre horizontal. todos los entienden, y hasta algunos juzgados tampoco lo entienden. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @Foro de Abogados PH. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. Bueno, hemos escuchado O mio Babino Caro. Es un aria de la ópera Gianni Schicchi de 1918, música de Giacomo Puccini y libreto de Giovacchino Forzano. La canta el personaje Lauretta después de que las tensiones entre Schicchi y sus futuros suegros llegan a un punto de ruptura que amenaza con separarla de Rinuccio, el joven a quien ella ama. Esto yo no lo escuché nunca, de que las tensiones con los suegros... Era novedosa la... Bueno, lo ha cantado María de Montserrat Viviana Concepción Caballé Folch, en referencia a Barcelona, 12 de abril de 1920.
es decir, nació en Barcelona el 12 de abril de 1933, falleció 6 de octubre de 2018, conocida como Montserrat Caballé. Fue una cantante lírica de ópera española con tesitura de soprano, considerada una de las más grandes sopranos del siglo XX. Fue admirada especialmente por su técnica vocal y por sus interpretaciones del repertorio belcantista. Cuando la elegimos, Ricardo nos dice, pero ya la pasaron en otra oportunidad. Es muy posible que la hayamos pasado por otra cantante lírica, en este caso, bueno, Montserrat Caballé, una de las grandes de la ópera internacional. La pasamos además porque, bueno, a algunos nos gusta este área en particular, pero también porque la van a estrenar una versión de cámara la semana que viene aquí en Buenos Aires, producida por el Teatro Colón, en el Centro Cultural 25 de Mayo, allí en la avenida Triunvirato. Va a ser, por supuesto, con precios muy accesibles. Sería interesante que puedan ir a escuchar la belleza de la música. Es una ópera bufa, es una ópera cómica, así que es muy divertido el argumento, y sería interesante que, si quieren acercarse, las entradas ya están a la venta para el Centro Cultural 25 de Mayo. Las novedades en segunda convocatoria. Antes de entrar en las novedades, doctor, le comento una cosa. La semana que viene vamos a seguir hablando de conjuntos inmobiliarios y vamos a tener la entrevista con un especialista de aquellos en estos temas, así que vamos a abarcar otras cuestiones que hoy no vimos, le digo por las dudas, para que nos vayamos preparando, más que nada porque los conjuntos inmobiliarios, aparte del desarrollo impresionante que todos sabemos que han venido teniendo y que seguirán teniendo, con esta idea de abrirse un poco de las grandes ciudades y ir a los espacios verdes, a los lugares abiertos. Además se viene la temporada estival y, bueno, el auge es mayor, no solamente para los propietarios, sino también para quienes son locatarios, inquilinos, ¿no? ¿Usted sabe, vio los números de un alquiler para enero? No, bueno. No he visto. No he visto ni lo quiero ver. Se va a sorprender. No es que antes venían baratos, pero ahora ya es directamente casi prohibitivo. Pero bueno, así son las cosas. Novedades. Tuvimos una que no comentamos la semana pasada, lo estábamos esperando a ustedes que viniese acá. Bueno, acá estamos. Que en verdad es muy importante para la propiedad horizontal, especialmente para la propiedad horizontal bonaerense, de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, correcto, la reglamentación de la ley 14.701 se refiere usted. Sí, que estaba pendiente, tantos años. Sí, estaba pendiente hace mucho tiempo. Vamos a recordar que es una ley que reglamenta lo que es el registro público de administradores correspondiente a la provincia de Buenos Aires y que tiene varias similitudes con relación a la 941, ¿no? Y que, bueno, un poco se estaba pidiendo a gritos esa reglamentación pendiente hace un tiempo tan largo. Claro, porque ¿no? Lo que faltaba era precisamente la creación del registro público de administradores para poder desarrollar las denuncias de los consorcistas y los ocupantes de unidades en propiedad horizontal para aplicar el procedimiento administrativo sancionatorio. No había ente, se había hecho la ley, estaban todas las obligaciones de los administradores, como usted bien dijo, similitud con lo que se reguló aquí a partir del año 2002 a través de la ley 941 y después con sus modificatorias posteriores, pero al no tener ente era casi, si bien era operativa la ley, era casi imposible. Sí, creo que había algunos lugares que, según la localidad y la jurisdicción... hicieron registros. Sí, a veces dentro, bueno, de la órbita de lo que era defensa del consumidor, permitían, o por lo menos tenían la intención de tratar de lograr algún tipo de regulación, pero por supuesto que necesitaban un marco más detallado y establecido, y creo que la reglamentación tiene algunas sorpresas, ¿no? O diferencias interesantes. Sí, el decreto 1734/2022, que reglamenta la 14.701, como bien dijiste vos, Gustavo, crea la unidad de coordinación del Registro Público de Administradores de Consorcio de Propiedad Horizontal de la provincia de Buenos Aires, ahora dependiente de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Provincial. La ley hablaba como autoridad de aplicación de la Dirección de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores. Por eso. Y ahora lo que han decidido por medio de la reglamentación es decir, no,
no en esa dependencia, sino a través de la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia. Si bien, por supuesto, el sistema del procedimiento sancionatorio se sigue aplicando de manera supletoria o subsidiaria la ley 13.133, que es la ley de defensa de los consumidores y las consumidores en el ámbito de provincia. En el ámbito de provincia. Es una cuestión más que nada organizativa. La idea, por lo que se comentó, es juntar todos los registros de la provincia en el marco de personas jurídicas y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia. Bueno, esperemos que rápidamente se constituya entonces, porque acá hay que ya está la reglamentación. Ahora hay que buscar la sede, sí, organizarlo. Acá en, digamos, en el ámbito de lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obviamente tanto con la 941 como con su reglamentación hubo un cambio muy importante, yo diría fundamental, si bien desde mi punto de vista personal tengo algunos aspectos críticos con relación a la 941, pero bueno, a ver, antes la verdad que había todo tipo de abusos por parte de los administradores y está bien que de alguna manera tengan un marco legal que los pueda controlar, ¿no? Y la verdad que bueno, en el ámbito de la provincia lo venían esperando hace muchísimo tiempo. Así es, así que bueno, salud entonces al nuevo registro que esperemos se constituya rápidamente. Otra de las novedades que, bueno, la hemos comentado entre nosotros y quizá en el marco de algún ámbito académico, pero que me parece interesante porque aparte hace poquito tratamos, cuando estuvo también invitada la doctora María Elena de Sajes, vos estabas, Gustavo, sí. Hablamos de la cuestión de los animales domésticos, ¿no? De las mascotas, de la tenencia responsable dentro de los edificios sometidos al régimen de la propiedad horizontal, pero tenemos alguna novedad, ¿no es cierto?, de la Corte Mendocina, del Tribunal Superior de Justicia de Mendoza, sobre precisamente la exclusión, parece una cuestión extraña a la modernidad, pero así fue dada, la exclusión de una mascota, de dos mascotas, sí. Bueno, dirás por qué razones. Sí, bueno, la verdad que es un fallo bastante interesante, porque de alguna manera creo que nuclea los dos temas, ¿no? El tema que estuvimos tratando en su momento, que es el tema de los animales domésticos, y por otro lado también un poco lo que puede ser la facultad de la intervención, en este caso en un conjunto inmobiliario, ¿no? Como puede ser un country acá en la provincia de Mendoza. Acá es una situación que se presentó ante, digamos, dos animales que eran, digamos, pitbull, y que aparentemente habrían atacado a un perrito vecino, produciéndole la muerte, y ello generó que el country club, bueno, solicitara una medida autosatisfactiva y solicitara la exclusión efectiva, ¿no?, de los animales por el carácter peligroso que habían tenido los mismos. Y bueno, esto fue objeto así dispuesto en primera instancia y luego fue ratificado en las instancias posteriores, a pesar de la apelación de la propietaria de este animal, quien, si bien en algún momento en parte del proceso desconoció el hecho, dijo que tampoco se había acreditado el carácter de peligro de los animales, pero sin embargo lo que el juzgado de alguna manera calificó, y que creo que es importante con el programa que hicimos referencia en su momento, es el carácter de objetivo de peligrosidad del animal a través de las características propias y de la raza que tenían estos animales, ¿no? Así que bueno, rechazó la apelación planteada y siguió manteniendo lo dispuesto en cuanto al tema de la exclusión del peligro de los animales. Sí, creo que la aplicación de la acción preventiva es muy interesante. Correcto. Creo que es el fundamento principal de todo esto, es decir, evitar o mitigar eventualmente los daños. Y está también bien fundada, en mi opinión, el porqué de la exclusión. No es una actitud discriminatoria. No está clarito. En contra, ni siquiera por una cuestión que tenga que ver con una animadversión contra los animales. Sino, pero aparte, cuando hay riesgos, y cuando hay molestias graves, y además, y antecedentes, como es lo que ha sucedido, quizá la decisión es acertada. Sí, porque aparte, digamos, da la impresión que no hay controversia en cuanto al hecho, que sería quizás lo que podría de alguna manera generar el cuestionamiento eventualmente de esta decisión, porque si bien quien recurre
que es la propietaria de los animales, dice que no está comprobado, etcétera, etcétera. Aparentemente, dentro lo que se lee entre líneas, porque no, obviamente no pudimos acceder de manera directa al expediente, pero es que habría una serie de notas emitidas por esta propietaria donde de alguna manera estaba reconocido el suceso, ¿no? Con lo cual ante un hecho fehaciente que efectivamente así sucedió, creo que es más que correcta la medida que se ha tomado. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @Foro de Abogados PH. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio, en segunda convocatoria. Gustavo, la parte que más te gusta del programa. Bueno, no hace falta que lo diga con tanto énfasis. énfasis. Ese énfasis úselo para los goles de Argentina. Sí, vamos preparándonos para el viernes. Sí. Atención, acá le dimos suerte, no sé si te acordás, dijimos que vamos a clasificar y clasificamos muy bien. Así que seguiremos en carrera seguramente el viernes a las 16 prendidos de los televisores para ver a la selección. Le cuento más. Yo el partido con México lo vi con una remera de color verde. Perdón, no le escuché, ¿de color? Remera de color verde. Verde. Que muy parecida a la de la selección de México. Muy bien, ¿eh? Y ahora me llevo, que tenía guardada. Y ahora tiene una No, espere, que le voy a mostrar. No lo Esto es Radio Verdad. Claro, no lo van a poder ver, pero... Sí, lo van a ver porque está la camarita. Me olvidé de comentarles a todos. Mire. Como siempre, en YouTube... Mire. Bueno, se vino con la de Países Bajos, porque ahora no es más Holanda, es Países Bajos, ¿eh? Bueno, vamos a ver si traen suerte, si no... Pero no me la voy a poner para ver el partido, me la voy a poner si ganamos. Me voy a jugar al tenis con la remera de los Países Bajos. Muy bien, va a recibir la cachetadita de todos. Y ya mandé a pedir la de Brasil, Está bueno lo que dijo, que no nos pueden ver, porque sí nos pueden ver. Nos están filmando, nos están grabando por la cámara que está aquí en el estudio mayor de FM Amadeus 91.1. Yo me olvidé de decir. Sin embargo, a mí me llamaron algunos clientes que me dijeron que Resqui Pizarro no lo pueden ver. Es otra cuestión. Perdón. Es otra cuestión, no es que la cámara ande mal, es otro tema. Perdón. Nos pueden ver. Cuando el doctor Sebastián Areitio cuelga en el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, a posteriori de estos programas, la versión audiovisual. Así que no solamente nos escuchan, sino también nos pueden ver. Hay muchos programas en el canal de YouTube, así que por supuesto pueden ir ahí, recurrir, y van a ver al doctor Brem, van al doctor Milione, al doctor Griffi, ¿no? A quien les habla también. Al que no ven es a Ricardo Piñero, que es un censor y además está siempre marcándonos el paso. Dice, pero está muy entretenido hoy con el teléfono celular. ¿Sabe por qué? Y le comento a toda la audiencia, y te lo comento a vos, Gustavo. Recién la doctora Nelly Díaz nos mandó un mensaje, bueno, por supuesto saludándonos y diciendo que hoy está en su casa, está con alguna nana por ahí, y nos está escuchando en directo, así que le mandamos un beso grande, ¿eh? Bueno, Nelly. sí, le tenemos muchísimo cariño y aprecio. Y bueno, es una profesional y ultra especialista de la propiedad horizontal de primera, subdirectora del Instituto de la Propiedad Horizontal del Colegio Público de Abogados, entre otros. Ahora se llama Colegio Público de la Abogacía. ¿Usted vio? Le cambiaron el nombre. Está muy bien. El nombre de fantasía. Hay que tomar medidas de fondo. Muy bueno eso. Vamos con la pregunta. ¿Qué le parece? ¿Cómo no? Me parece bien, porque si no después va a decir 19:51. Va a decir que no tenemos tiempo. Después porque se la pasa. Se nos va a acabar el tiempo. Chachareando. 19:51. Hola a todos. Soy del interior del país y hace unos meses vine a Buenos Aires a vivir por razones de trabajo. Es la primera vez que vivo en un edificio. Tengo varios amenities en el consorcio y lamentablemente el uso de los mismos es un desquicio por parte de mis vecinos. Consulté a la administración por si había un reglamento y me remitió al de copropiedad, pero en su texto no fija horario ni modo de uso de esas partes comunes. Ante ello, ¿no sería razonable que el consorcio tenga un reglamento interno o que en todo caso se le entregue a cada ocupante las llaves para ingresar a esos sectores? Muchas gracias por todo, me ayudan a adaptarme a esta nueva forma de vida que ahora tengo, nos dice Pedro de Coulan. Lo compadecemos a Pedro. Pedro suena medio sufrido, la verdad.
¿Qué le parece? ¿Las llaves? No. A ver. Las llaves del reino. Yo casi le digo que se contestaba a sí mismo, Pedro, pero con la segunda parte le digo que no. A ver, obviamente un reglamento interno es necesario. La verdad que me llama muchísimo la atención porque prácticamente todos los consorcios que cuentan con amenities cuentan con un reglamento interno. Hay que ver qué amenities son, porque por ahí es un lavadero, ¿no? Bueno. O un solo. Hay edificios que tienen pocos amenities. Pero sí, sería recomendable, por supuesto, hacer un reglamento interno y ahí establecer el modo, forma y uso de los distintos amenities. ¿Y mientras tanto? Y a ver, pero esto sería casi de aplicación inmediata, doctor, porque llaman a una asamblea y ya directamente... hay que armar el reglamento. Obviamente nos llaman a nosotros le vamos a preparar un reglamento. De hecho, medida, me parece que quizás inclusive, yo lo que haría, quizás en la misma asamblea ya podría fijar algunas pautas básicas. Claro, de convivencia, ¿no? Claro. Que la asamblea fije pautas, eso me interesa, me parece bien. Claro, sí. Hasta que se establezca... hasta que se conforme y se haga el reglamento y se lo apruebe. Interno. Exactamente, así es. Descartamos lo de la llave, entonces. No, lo de la llave está totalmente descartado porque, a ver, puede generar todo tipo de conflicto entre los propios vecinos e incluso con relación al uso de los amenities, claro, ¿no? claro. Que alguna vez lo hemos visto. Bueno, Pedro, espero que haya sido útil la respuesta que le hemos dado a los fines de su adaptación a la propiedad horizontal acá en la ciudad de Buenos Aires. Vuelvo a decir, no sé si la compadecemos, lo felicitamos, pero bueno. No, yo diría que si tiene un edificio con amenities debería disfrutarlo. Ahí está. Esperemos que que se establezca de la mejor manera posible como para que efectivamente así lo pueda hacer. En realidad no es algo tan complejo el tema de la conformación del reglamento interno, la forma de votación es la que establece, salvo que el reglamento diga otra cosa, es la que establece el código, estamos hablando de mayoría absoluta, así que no es algo imposible de hacer ni de instrumentar. Bien. Ahí con respecto a la mayoría ya otra vez vamos a tener algunas diferencias, pero ya lo hemos hablado. Buenas tardes. ¿Usted va por los 2 tercios, doctor? Sí, yo voy por los 2 tercios. ¿Para el reglamento interno? Sí, los 2 tercios depende de lo que trate. A ver, si es el reglamento de convivencia, nada, la verdad que no. Pero cuando a veces los reglamentos entran en cuestiones que tienen que ver con los derechos, de alguna manera la aplicación afectación de derechos individuales, aplicación de sanciones y multas. Bueno, eso por supuesto, porque aparte cuando hacen un reglamento interno, por lo general quieren establecer sanciones, porque si no dicen es como sin sal, ¿no? La comida sin sal no tiene gusto a nada. Decimos cómo tenemos que hacerlo, cómo lo debemos hacer, pero, pero las sanciones, no lo sancionamos. Bueno, pero las sanciones pueden quedar únicamente limitadas al aspecto legal, digamos, ¿no? Yo puedo establecer lo que no está bien y si no lo cumplís, te llevo a la justicia. Está bien, para eso. Pero sí determino cuáles son las inconductas, vamos a decir, ¿no? Es una posibilidad. Pero me gustó lo de la preventiva, decir, vamos por la asamblea, fijemos 4 o 5 cuestiones fundamentales, básicas para poder llevar adelante la convivencia, el mejor aprovechamiento y uso de los espacios, y después vamos armando, llamamos a los amigos del foro de abogados, le decimos que mire, este es el edificio, estas son las partes comunes. Hágame un reglamento interno. Claro. Muy bien. Nos dice Salvadora de Morón, buenas tardes, les agradecería me puedan informar sobre un tema que nos preocupa en el consorcio. Meses atrás se abrió un consultorio en una de las unidades y allí se realizan, por lo que pudimos ver, exámenes de sangre y otros. Consultamos al administrador si previamente el nuevo inquilino le informó sobre permisos y habilitaciones, obteniendo respuesta negativa. En definitiva, ¿qué deberíamos hacer si es que podamos hacer algo los propietarios o el consejo o en su defecto el administrador? Muchísimas gracias, nos dice, repito, Salvadora de Morón. ¿Qué le parece, doctor? Creo que alguna vez hicimos comentarios de estos temas. Hemos tocado... Porque acá hay un laboratorio, no es un consultorio médico. Sí, correcto. Sí. Bueno, primero, por supuesto, hay que ver el reglamento de copropiedad, ver cuál es el destino habilitado a las unidades funcionales, si estamos... yo más que nada hablo de Cava, que es el ámbito donde más actúo, pero no he visto prácticamente, o es muy difícil que algún reglamento autorice consultorio. Generalmente lo que se autoriza es la posibilidad laboratorio, me dice. Laboratorio. Sí, laboratorio. Claro. Sí. Claro. Lo que generalmente se porque autoriza... ahí, aunque hablen de un consultorio, habla Salvadora, pero en verdad es un laboratorio, pues se hacen exámenes de sangre... tal cual. Coexiste un laboratorio con ese consultorio. Tal cual. Y acá aparentemente está haciendo también referencia a un locatario, ¿no? Claro. Entonces, acá tenemos
de alguna manera dos vías de reclamo. Tenemos por un lado el locatario y por supuesto el propietario de la unidad funcional, que es quien tiene que responder sobre, digamos, los ocupantes, si actúan o no conforme al reglamento en cuanto a la ocupación de la unidad funcional. Vamos a la parte bien práctica. Carta de documento. Con eso le respondo. Rápida. Muy práctico lo suyo. Bueno. Está bien. ¿A quién intimamos? A los dos. ¿A los dos quiénes? Y al propietario y al locatario. Y al locatario. Sí, yo intimaría a ambos. Muy bien. ¿Colectamos prueba antes? Hagamos una orientación, ¿no? Bueno, sí. No mostremos todas las cartas. No, bueno, sí. Si por si nos toca el caso, digo. Si podemos colectar prueba, bienvenida sea, porque claro, todo termina en una cuestión probatoria, pero ya inclusive las propias cartas documentos pueden servir de cuestión probatoria, porque dependerá de si son contestados o no y qué es lo que se contesta. Claro, ¿no? de eso dependerá. Eso a mí me ha pasado, por ejemplo, con tema de alquileres temporales. Ah, eso está muy de moda. Hace tiempo, Es decir, pero a veces está más de moda. Pero a veces la respuesta que da quien ocupa la unidad, reconociendo específicamente el destino que le está otorgando. Muy bien. Hacemos la última rapidito, en un minuto. ¿Cómo no? Estimados abogados, espero que se encuentren muy bien. Quería preguntarles si es posible alquilar un espacio guardacoche a un tercero ajeno al edificio. Esto lo consulto en razón, del inciso Q, precisamente del artículo 2056 del Código, donde habla de determinación de eventuales prohibiciones para la disposición o locación de inmuebles, de unidades complementarias a terceros no propietarios. Nuestro reglamento no dice nada al respecto, dice Celia de Barracas. Puede que hayan tratado el tema en alguno de los programas, pero tanto en los que escuché en vivo como los consultados en la página de la radio, no hallé referencia sobre el tema. Sepan disculpar las molestias, excelente el tratamiento por ustedes de los problemas de la propiedad horizontal. Gracias, Celia de Barracas. Un minuto, doctor, ¿qué le parece a usted? Hace referencia al inciso Q del artículo 2056 y habla de alquilar un espacio guardacoche a un tercero ajeno al edificio. Bueno, el inciso Q dice determinación de eventuales prohibiciones para la disposición o locación de unidades complementarias. Acá no está hablando de unidad complementaria, me parece, ¿no? Bueno, está pero supongamos que el espacio guardacoche es una unidad complementaria. Ojo que no es lo mismo. No, por supuesto, pero supongamos que ese espacio guardacoche es una unidad complementaria. Y yo, mi criterio sería que si el reglamento no establece la prohibición, podría efectuarse. Podría alquilarse a un tercero ajeno al edificio. Alquilarse. Que no venderse. Cuando salió la disposición es distinta, porque depende de la característica de lo principal, que es la titularidad jurídica de la unidad funcional. Claro. Cuando salió el inciso Q, salió el nuevo código y pero como ahora no se pueden alquilar las unidades complementarias o a terceros ajenos, y algunos dicen, no, es una prohibición, no se puede. No, pero dice eventuales, lo que dice es que el reglamento lo puede establecer o prever. Y otra, que es lo, Jorge, que es lo mismo que a veces la gente está confundida, dice, no, yo tengo un local, ahora no tengo que pagar más expensas. Claro. Digo, no, bueno, hay que ver qué es lo que dice el reglamento, y lo que dice el código es que eventualmente el reglamento puede decir. Nos están despidiendo. Lo que sí está claro, que lo que no pueden hacer es disponer hacia un tercero. Así es, correcto. O sea, transferirlo a un tercero ajeno al edificio cuando es una unidad complementaria. Y si fuera un espacio común, van a matar acá. Ya terminó. Y si fuera un espacio común, un espacio guardacoche común, estimo que de ninguna manera puede haber un tercero. Claro. Bueno, bárbaro. Seguimos entonces la semana que viene, si le parece, con estos temas. No, doctor, lo saludamos a Ricardo Peñero, que ya nos está despidiendo, a toda la audiencia, a los compañeros hoy ausentes, seguramente que vendrán en los próximos programas. Ya nos faltan 3 programas, si no me equivoco, ¿no? Para terminar el año, nos tomamos el receso y volvemos con todo en febrero. Los saludo, doctor, un gusto haber estado con usted esta tarde. Igualmente, y un abrazo muy grande a los oyentes. Muy bien, nos despedimos hasta la semana que viene. Quédense en la programación de Amadeus 91.1, que es excelente de por sí. Nos vemos la semana que viene, el miércoles, como siempre, a las 19 horas en vivo, aquí, para hacer segunda convocatoria al programa de la propiedad horizontal. Excelente semana. Hasta entonces. Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.